Hola. Si están aquí conmigo, les pido que, por favor, me acompañen hasta el final de esta historia. Si les toca el corazón, por favor, denle like, compartan y lo más importante, suscríbanse al canal. La traición en los cielos de Madrid. El sonido rítmico de las aspas de un helicóptero atravesaba el aire fresco de la tarde otoñal. Era un momento que debería haber estado lleno de amor y alegría. Para Inés Herrera, de 29 años y con 6 meses de embarazo, este viaje era un sueño, una celebración de la nueva vida que crecía dentro de ella y de un futuro que pensaba que era seguro. Sentada junto a su marido, Carlos Molina, sentía una mezcla de miedo y emoción. Las alturas siempre la habían inquietado, pero Carlos la había convencido de que era una experiencia única, un recuerdo que valía la pena atesorar. Se acurrucó contra él, acunando su vientre y susurrando a su hijo nonato que todo iba a salir bien. Pero oculta bajo la encantadora sonrisa de Carlos, había una oscuridad que Inés no podía ver. Para el mundo, él era el marido perfecto, exitoso, seguro de sí mismo y atento. Sin embargo, a puertas cerradas, se ahogaba en deudas, obsesionado con las apariencias y consumido por la codicia. Había tomado una decisión tan fría, tan impensable, que incluso él intentaba justificarla en su propia mente. Si Inés desaparecía, él heredaría millones de euros de la póliza de seguro de vida que había contratado en secreto a su nombre. Mientras el helicóptero se elevaba, el piloto señalaba con alegría los vastos bosques de la Sierra de Guadarrama, los ríos que serpenteaban como cintas plateadas y las distantes montañas cubiertas de nieve. Inés se maravilló con la belleza, distraída por un breve momento, sin darse cuenta del mal que tenía sentado a su lado. La mano de Carlos se posó en su hombro, pero no con ternura. Temblaba de anticipación. Estaba a punto de llevar a cabo el acto de traición más atroz. ¿No es alucinante?, dijo Inés, con la voz llena de asombro. Carlos forzó una sonrisa, asintiendo, pero sus ojos se desviaron hacia la manija de la puerta. El plan se había ensayado en su mente una y otra vez. Un empujón, un grito, y todo terminaría. Se había convencido a sí mismo de que ella nunca sabría lo que la golpeó. Simplemente se desvanecería en las profundidades del bosque, y él se iría como el marido afligido, con millones en su cuenta bancaria. Inés se volvió hacia él, captando su mirada. Por un breve segundo, sus ojos se encontraron, y ella vio algo extraño, algo frío que le causó un escalofrío. Abrió la boca para hablar, pero antes de que las palabras pudieran salir de sus labios, Carlos se abalanzó hacia adelante. Con un movimiento brutal, la empujó hacia el lado abierto del helicóptero. El mundo giró. El rugido de las aspas ahogó sus gritos. Inés sintió el aire rasgar su rostro, su cuerpo precipitándose al vacío. Sus manos se extendieron desesperadamente, pero no había nada a lo que aferrarse. Por un momento aterrador, no pensó en sí misma, sino en el diminuto latido dentro de ella, la vida que llevaba. Y luego, la oscuridad. El bosque de la sierra la esperaba, y la pesadilla de Inés apenas había comenzado. La verdad oculta. Antes del helicóptero, antes de la traición, antes de la caída aterradora que cambió su vida para siempre, Inés Herrera era conocida por algo mucho más simple: su amabilidad. A sus 29 años, vivía en un pequeño barrio de Madrid, donde todos la reconocían como la gentil maestra de primaria que amaba a los niños más que a nada. Sus alumnos la adoraban, y los padres admiraban su paciencia y dedicación, diciendo que tenía un don
para hacer que cada niño se sintiera especial. Su vida no era glamurosa. No tenía ropa de diseñador, ni conducía un coche de lujo. En cambio, llevaba sus libros en un bolso de cuero gastado que su difunta madre le había dado, y caminaba a la escuela la mayoría de las mañanas con una sonrisa, a pesar de las largas horas. Para Inés, la felicidad nunca se trató de riqueza. Se trataba de amor, familia y el futuro que soñaba construir. Ese futuro pareció llegar cuando conoció a Carlos Molina. Era mayor, seguro de sí mismo, y se comportaba como un hombre que sabía exactamente lo que quería. Para Inés, él parecía ser seguridad, un puerto seguro después de años de vida modesta. La cortejó con flores, cenas elegantes y promesas de una vida hermosa juntos. Cuando le pidió que se casara con él, ella creyó que entraba en un cuento de hadas. Su boda fue pequeña pero alegre, y Inés, radiante de felicidad, susurró sus votos a través de las lágrimas, convencida de que ese hombre era su alma gemela. Por un tiempo, las cosas parecieron perfectas. Carlos trabajaba en finanzas, proporcionando un estilo de vida que Inés nunca había conocido. Escapadas de fin de semana, un espacioso piso en el centro y pronto, la alegre noticia de que esperaban a su primer hijo. El embarazo hizo que Inés se volviera aún más radiante. A menudo se paraba frente al espejo, apoyando sus manos en su vientre, susurrando nanas al bebé que no podía esperar para conocer. Imaginaba los colores del cuarto, los cuentos para dormir y el momento en que finalmente sostendría a su hijo. Pero debajo de la superficie, las grietas comenzaron a aparecer. Carlos se volvió más frío, más distraído, a menudo desapareciendo a altas horas de la noche con vagas excusas de trabajo. Inés intentaba ignorar la inquietud que le carcomía el corazón. Se decía a sí misma que estaba estresado, que las finanzas eran una carga, que todos los matrimonios tenían luchas. Se aferraba a la esperanza, creyendo que el amor los mantendría a flote. Sin embargo, una sombra se cernía sobre ellos. Una vez, cuando mencionó lo afortunada que se sentía, Carlos soltó una risa que sonó hueca y forzada. Otra vez, cuando ella le mostró con entusiasmo la ropa de bebé que había comprado, su expresión se oscureció, como si la vista lo molestara. Ella apartó estas dudas, sin querer creer que el hombre que había jurado amar pudiera ser menos que el compañero en el que confiaba. Poco sabía Inés que el cuento de hadas en el que creía vivir no era más que una máscara. Detrás de su sonrisa pulida y sus gestos tiernos, Carlos estaba construyendo un plan secreto que destrozaría su mundo y la dejaría aferrándose a la vida misma. El hombre que ella pensaba que la protegería se preparaba para destruirla. La apariencia engañosa. El barrio donde vivía Inés no era extraordinario a primera vista, pero para ella siempre se había sentido como en casa. Era el tipo de lugar donde los vecinos se saludaban desde sus balcones. Los niños jugaban en los parques hasta que se encendían las farolas, y los bares de tapas locales todavía servían café en tazas desconchadas. El ritmo de la vida era lento, constante y reconfortante. Para Inés era el ambiente perfecto para criar a un niño, para construir recuerdos en una comunidad que valoraba las alegrías simples. Sus días seguían una rutina que le daba paz. Se despertaba temprano, preparaba sus planes de lecciones mientras tomaba té y caminaba a la escuela mientras el sol de la mañana pintaba el cielo. En la escuela, donde las paredes estaban cubiertas de dibujos coloridos y la risa llenaba el aire, Inés encontró su verdadero propósito. Cada sonrisa de un niño le recordaba por qué había elegido este camino. La enseñanza no era solo un trabajo,
era su vocación. El piso que compartía con Carlos estaba a las afueras del barrio, un gran ático con una amplia terraza y un jardín cuidadosamente cuidado. Por fuera, parecía una imagen de éxito, el tipo de hogar que otros podrían envidiar. Pero para Inés, sus paredes habían comenzado a sentirse más frías. Por las noches, se sentaba sola en la mesa de la cocina, el sonido del reloj haciendo eco en el silencio mientras esperaba a que Carlos regresara de sus llamadas reuniones de trabajo. Cuando él estaba en casa, la atmósfera era complicada. A veces Carlos era encantador, la llenaba de cumplidos o la sorprendía con regalos. Otras veces, su humor era cortante, distante, como si ella fuera una carga en lugar de una compañera. Inés intentaba desestimar estos momentos, convenciéndose a sí misma de que era solo estrés del trabajo. Pero en el fondo, un miedo silencioso comenzó a echar raíces. Sin embargo, para los de afuera, los Molina eran admirados. En las reuniones de la comunidad, Carlos desempeñaba el papel de marido devoto a la perfección. Le envolvía el brazo a Inés, sonreía calurosamente y hablaba con orgullo del bebé que venía en camino. Nadie sospechaba las sombras que acechaban bajo su pulida apariencia. La ilusión de su matrimonio era tan convincente como el propio hogar. Hermoso por fuera, hueco por dentro. Cuando llegó el otoño, el barrio brillaba con hojas doradas y el aire fresco trajo una sensación de nuevos comienzos. Inés amaba la estación, creyendo que era una señal de esperanza. Decoró el cuarto del bebé con mantas suaves de colores pastel, tarareando nanas mientras trabajaba. Para ella, todo estaba listo para el niño que anhelaba conocer. Pero Carlos tenía otros planes. El barrio, la escuela, el hogar, todo era parte de un escenario para su actuación. Ya había puesto los eventos en marcha, arreglando pólizas, disfrazando su codicia de cuidado. Inés, felizmente ignorante, continuaba soñando con cenas familiares y cuentos para dormir, mientras su marido calculaba números y fechas. El escenario principal de la vida de Inés parecía ordinario, incluso idílico. Pero dentro de las calles tranquilas y los hogares cálidos, se estaba gestando una tragedia que pronto estallaría de la manera más impactante imaginable. El barrio Pacífico se convertiría en testigo de una traición tan oscura que perseguiría cada rincón de la vida de Inés. La mente de un traidor. En la superficie, Carlos Molina era todo lo que una mujer podía soñar. Alto, seguro de sí mismo, exitoso y encantador. Se comportaba como un hombre en control, con trajes a medida, una voz imponente y una sonrisa que podía desarmar a cualquiera. En las reuniones de barrio, era el primero en levantar un brindis, el hombre que parecía adorar a su esposa y esperaba ansiosamente la paternidad. Para la mayoría de la gente, Carlos era el tipo de marido que las mujeres envidiaban. Pero a puertas cerradas, cuando la actuación terminaba, emergía otro Carlos. Era inquieto, frío y calculador. Para él, el matrimonio no era un lazo sagrado, sino una transacción. Inés, dulce y confiada, no era más que una pieza en su juego más grande. Su embarazo, que debería haber sido un momento de alegría, se convirtió en su mente en una carga, una cadena que amenazaba con atarlo aún más. Lo que nadie sabía era que la vida financiera de Carlos se estaba desmoronando. Años de inversiones imprudentes, noches de juegos secretas y empresas fallidas lo habían dejado ahogándose en deudas. Vivía mucho más allá de sus posibilidades, desesperado por mantener la imagen de riqueza y control. Los acreedores llamaban,
La presión aumentaba, y Carlos solo veía una escapatoria: el dinero. Fue entonces cuando la idea echó raíces. Si Inés desaparecía, él heredaría un gran pago de la póliza de seguro de vida que había contratado cuidadosamente meses antes. Se suponía que era un gesto de protección, un marido que salvaguardaba a su esposa y a su hijo nonato. Pero en realidad, era un arma disfrazada de amor. Su doble vida se extendía más allá de las finanzas. Carlos había comenzado una aventura con una mujer que conoció durante uno de sus viajes de negocios, una mujer que alimentaba su ego y susurraba promesas de libertad. Con ella, podía escapar de la responsabilidad, vivir la vida de lujo que anhelaba y nunca más estar atado por facturas, niños u obligaciones. Para Carlos, Inés no era una compañera, era un obstáculo. El contraste entre la inocencia de Inés y la corrupción de Carlos era sorprendente. Mientras ella tejía ropa de bebé y escribía planes de lecciones para sus estudiantes, Carlos se desplazaba por los estados de cuenta bancarios, calculando fechas y ensayando la mentira que contaría: que su muerte había sido un trágico accidente. Se convenció a sí mismo de que el plan era impecable. Nadie cuestionaría a un marido en duelo. El mundo le tendría lástima y con el dinero en la mano, finalmente sería libre. Sin embargo, incluso mientras desempeñaba el papel de marido devoto, destellos de su naturaleza más oscura se escapaban. Inés notaba la forma en que sus ojos se volvían distantes cuando ella hablaba de su hijo, o la irritación en su voz cuando preguntaba por sus noches fuera. Se decía a sí misma que era estrés, pero en el fondo, su corazón se sentía inquieto. La villanía de Carlos no fue una erupción repentina, sino una revelación lenta, como una máscara que se deslizaba pedazo a pedazo. El encantador hombre que había enamorado a Inés se había ido, reemplazado por un depredador que se preparaba para atacar. Su traición no solo destrozaría su confianza, la empujaría a una pesadilla que nunca podría haber imaginado. La máscara de Carlos se estaba resquebrajando, y pronto, su plan más oscuro cobraría vida. La verdadera intención. Carlos Molina siempre había sido hábil para ocultar sus verdaderas intenciones, pero los pasos que tomó en los meses previos a la caída de Inés revelaron la profundidad de su fría y calculada mente. Lo que comenzó como un gesto de amor, pronto se convirtió en un plan para el asesinato. Poco después de que Inés anunciara su embarazo, Carlos la sorprendió con unos documentos que, según él, eran para su futuro. Habló suavemente, asegurándole que todo marido responsable necesitaba pensar en el futuro, que proteger a la familia financieramente era una señal de amor. Confiando completamente en él, Inés firmó sin cuestionar. Creía que estaba salvaguardando el futuro de su hijo, sin imaginar que estaba sellando su propio destino. La póliza era enorme, de millones de euros. Carlos había trabajado cada detalle, convenciendo al agente de seguros de que era una precaución necesaria dadas sus próximas responsabilidades. Para el mundo exterior, parecía admirable, incluso noble. Pero para Carlos, era el boleto para salir de su vida desmoronada. Por la noche, mientras Inés dormía plácidamente con la mano sobre su vientre, Carlos se sentaba en su estudio, mirando los números. Sus deudas pesaban sobre él como cadenas. Sus pérdidas en el juego se acumulaban cada semana. No veía forma de salir, a menos que Inés se fuera. Ese pensamiento, una vez impensable, comenzó a sentirse como la única solución. Empezó a investigar accidentes automovilísticos, percances en botes, resbalones trágicos,
pero cada uno conllevaba demasiados riesgos de sospecha. Tenía que ser limpio, impactante e incuestionable. Luego, durante un viaje de negocios casual con colegas, alguien mencionó los tours en helicóptero sobre los bosques de otoño. Una luz parpadeó en la mente de Carlos. Era perfecto. Un accidente en el cielo, sin forma de sobrevivir, sin evidencia. Carlos comenzó a sembrar la idea. Le sugirió a Inés que tomaran un viaje en helicóptero, enmarcándolo como una escapada romántica antes de que llegara el bebé. Solo nosotros dos, un recuerdo para contarle a nuestro hijo algún día, dijo, sonriendo cálidamente. Inés dudó al principio. Siempre había estado nerviosa con las alturas, pero su insistencia la desgastó. Ella lo vio como una oportunidad para reconectar, para recordar al hombre del que se había enamorado. Mientras tanto, Carlos ensayaba cada detalle. Estudió el diseño del helicóptero, el momento del viaje, el instante exacto en que podría empujarla sin que el piloto se diera cuenta. Se convenció a sí mismo de que nadie sospecharía un crimen. ¿Quién creería que un marido, a punto de ser padre, cometería un acto tan monstruoso? Inés, inconsciente de la trampa que se cerraba a su alrededor, se preparó para la excursión con una emoción casi infantil. Eligió un vestido suave, empacó una pequeña cámara para capturar la vista y les dijo a sus amigos que estaba nerviosa, pero esperanzada. Quería creer que esta era la forma de Carlos demostrar que todavía se preocupaba. En verdad, el corazón de Carlos no estaba lleno de amor, estaba lleno de codicia. No estaba planeando recuerdos, estaba planeando un asesinato. El dinero del seguro estaba esperando, y Carlos estaba listo para cambiar a su esposa y a su hijo nonato por una fortuna. El amanecer de la pesadilla. La mañana del viaje en helicóptero comenzó con una frágil sensación de esperanza para Inés. El aire de otoño era fresco y llevaba el olor a hojas caídas y humo de madera. Se paró junto al espejo del dormitorio, alisando su suave vestido azul sobre su vientre redondo, susurrando a su hijo nonato. Este será un día especial. Papá quiere que hagamos un recuerdo juntos. Sus palabras temblaban de emoción nerviosa, pero se obligó a creerlas. Carlos la observó desde la puerta, su expresión indescifrable. «Te ves preciosa», dijo suavemente, las palabras saliendo de su boca sin calidez. Inés se sonrojó, tomándolo como un cumplido, sin saber que detrás de sus ojos ardía el cálculo de un hombre ensayando un asesinato. En el aeródromo, el rugido de las aspas del helicóptero los recibió. La máquina brillaba a la luz del sol, una vista emocionante pero intimidante. El corazón de Inés se aceleró mientras se acercaban. El piloto, un hombre alegre con el pelo canoso, la ayudó a entrar en la cabina, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. «No se preocupe, señora, es seguro. Le encantará la vista». Carlos se deslizó a su lado, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. Para el piloto, parecían la imagen del amor joven. Inés se apoyó en él, descansando su cabeza ligeramente contra su pecho. Por un momento, se permitió creer que esto era lo que había anhelado, una oportunidad para sentirse cerca de nuevo, para recuperar la ternura que se había desvanecido en los últimos meses. El helicóptero despegó. El suelo se encogió a medida que el cielo se abría ante ellos. Inés se quedó sin aliento al ver la vista. Los bosques dorados se extendían por kilómetros. Los ríos brillaban como cintas de luz, y las montañas en la distancia parecían pintadas contra el horizonte. Extendió la mano para su cámara, tomando una foto con alegría infantil.
Es tan hermoso, susurró. Carlos asintió, su mandíbula tensa. Fingió mirar por la ventana, pero su mente estaba encerrada en el plan. La altitud era perfecta. La puerta de la cabina estaba a solo un alcance de distancia. Cada segundo se sentía pesado. Cada latido del corazón, un redoble de batería de la oportunidad. Inés colocó su mano sobre la de él. «Gracias por traerme», dijo suavemente. Por una fracción de segundo, Carlos vaciló. Su voz, llena de gratitud y confianza, casi perforó la armadura de su codicia. Pero luego recordó las deudas, a la amante que lo esperaba, los millones a su alcance. Su rostro se endureció de nuevo. El piloto señaló puntos de referencia, su voz fuerte sobre el auricular. Inés se inclinó para ver mejor, su mano acunando instintivamente su vientre. El momento era perfecto, demasiado perfecto. El pulso de Carlos se aceleró. Sabía que tenía que ser ahora, antes de que la vacilación lo debilitara, antes de que alguien se diera cuenta. Inés se volvió hacia él, sus ojos brillantes de asombro. «A nuestro bebé le encantará escuchar esto algún día», dijo, sus labios curvándose en una sonrisa que no llevaba más que amor. Los dedos de Carlos se movieron cerca de la manija de la puerta, su mente gritando que había llegado el momento. Un empujón, un grito, y su vida cambiaría para siempre. Inés no tenía idea de que el sueño que pensaba que estaba viviendo estaba a segundos de convertirse en su peor pesadilla. El helicóptero se cernió con gracia sobre el bosque, sus aspas cortando el aire como el latido del corazón del cielo. Dentro, Inés Herrera todavía estaba hipnotizada por la vista. Se inclinó hacia adelante, con los ojos bien abiertos, capturando cada detalle en su memoria. No se dio cuenta del brillo frío en los ojos de Carlos, ni de la forma en que su mano se demoraba demasiado cerca de la puerta de la cabina. El piloto, concentrado en volar, charlaba sobre los puntos de referencia. «¿Ven ese río? Tiene forma de herradura. Los lugareños lo llaman el curvado de la suerte». Su voz era alegre, ajena a la tormenta que se gestaba detrás de él. Inés se volvió hacia Carlos, su rostro resplandeciente. «El curvado de la suerte», repitió, riendo suavemente. «Quizás sea una señal. Quizás nuestro bebé sea afortunado». Extendió la mano para tomarla de él, su toque cálido, inocente, lleno de confianza. Carlos se congeló por una fracción de segundo. Sus palabras lo conmovieron, amenazando con deshacer el muro de codicia que había construido a su alrededor. Por un momento, casi vaciló. Pero luego su mente volvió a las deudas, a la amante, a los millones que esperaban. Su mandíbula se tensó. No había vuelta atrás. Se inclinó más cerca, sus labios rozando su oído, como si susurrara algo tierno. «Sí. Afortunada», murmuró, su voz escalofriantemente tranquila. Luego, con una fuerza repentina, su mano agarró el hombro de ella. La sonrisa de Inés desapareció. Sus ojos se abrieron con confusión al sentir el empujón violento. El tiempo pareció ralentizarse. Su cuerpo se tambaleó hacia el lado abierto del helicóptero. El viento rugió en sus oídos. El mundo se inclinó hacia el caos. «¡Carlos!», gritó, su voz cruda de terror. Sus dedos se aferraron a algo, a cualquier cosa para agarrarse. Por un segundo desesperado, agarró el borde del marco de la puerta. Sus nudillos se pusieron blancos mientras se aferraba a la vida, con las aspas tronando sobre ella. El piloto miró hacia atrás, sobresaltado por el grito. Pero Carlos se movió rápido. Le apretó la mano con fuerza, desprendiendo sus dedos uno por uno. «¡Suéltate!», siseó, sus ojos fríos,
irreconocibles. Las lágrimas de Inés se derramaron en el viento. «Por favor, el bebé», suplicó, con la voz quebrada. Pero la piedad ya no formaba parte del corazón de Carlos. Con un último empujón, su agarre se soltó y ella desapareció. Arriba, Carlos se sentó en su asiento, ajustando su expresión a una de horror. «¡Dios mío!», le gritó al piloto, fingiendo conmoción. «Se resbaló, se resbaló». Su voz se quebró de manera convincente, su actuación impecable. El rostro del piloto palideció, sus manos agarradas a los controles. «Tenemos que informar de esto», gritó. Pero Carlos solo inclinó la cabeza, escondiendo la pequeña sonrisa de satisfacción que le tiraba de los labios. Inés caía en la oscuridad, pero su historia estaba lejos de terminar. La quedaita supervivencia. El mundo se volvió un borrón mientras Inés caía por el cielo abierto. El rugido de las aspas del helicóptero se desvaneció en el estruendo del viento que le desgarraba los oídos. Su cuerpo se retorció incontrolablemente, el horizonte girando, el bosque abajo acercándose con una velocidad aterradora. No podía respirar, no podía pensar. Todo lo que podía hacer era gritar. Sus manos se agitaban salvajemente, buscando cualquier cosa, pero no había nada más que aire. El peso de la gravedad la arrastró, implacable y sin piedad. Cada segundo se sintió como una eternidad. El único pensamiento claro que atravesó el pánico fue el de su bebé. Sus manos se aferraron instintivamente a su vientre, como para proteger la vida frágil que llevaba dentro. «Por favor», susurró al viento, su voz perdida en la tormenta. «Por favor, que mi bebé viva». El suelo se acercaba. Inés se preparó para el final, con los ojos cerrados con fuerza. Pero el destino tenía otros planes. En lugar de estrellarse contra el suelo del bosque, su cuerpo chocó contra las ramas gruesas de un imponente pino. El impacto fue brutal. Cada rama le rasgaba la piel. Su ropa se desgarraba. Su cuerpo se sacudía violentamente. El dolor estalló a través de ella, pero cada rama disminuyó su descenso, rompiendo su caída poco a poco. Finalmente, con un golpe que le sacudió los huesos, Inés aterrizó en un lecho de maleza. El aire fue expulsado de sus pulmones, dejándola jadeando desesperadamente. Por un momento, el silencio la rodeó, roto solo por el susurro de las hojas y el zumbido distante del helicóptero que se desvanecía. Su cuerpo le dolía de pies a cabeza. La sangre goteaba por sus brazos, cortes y moretones cubrían su piel, y un dolor punzante le atravesaba el abdomen. Sus manos temblorosas se movieron instintivamente hacia su vientre, el pavor inundando sus venas. Esperó, desesperada, el débil aleteo de vida que se había acostumbrado a sentir, pero no había nada. Las lágrimas empañaron su visión cuando la verdad la golpeó con una fuerza devastadora. El bebé, su bebé, se había ido. Un sollozo primitivo brotó de su garganta. El dolor en su cuerpo no era nada comparado con la agonía en su corazón. Durante largos minutos, Inés se quedó allí, rota y sangrando, mirando la copa de los árboles. Quería rendirse, dejar que la oscuridad la llevara. Pero en algún lugar, muy dentro de ella, un destello de voluntad permaneció. Estaba viva. Contra todo pronóstico, había sobrevivido a la caída. Si se rendía ahora, Carlos ganaría. Aferrándose a la tierra bajo sus dedos, Inés se obligó a respirar. Cada inhalación era superficial, dolorosa,
pero era la prueba de que todavía existía. Pensó en las caras sonrientes de sus estudiantes, en el recuerdo de su madre y en la injusticia que acababa de cometerse. Lentamente, a través del aplastante dolor, un solo pensamiento ardió como fuego. No dejaría que él se saliera con la suya. Su cuerpo temblaba violentamente. Su visión se atenuaba, pero su corazón se aferró a esa chispa de determinación. No había terminado. Todavía no. Inés había sobrevivido a lo imposible, pero la pesadilla apenas estaba comenzando. El suelo del bosque estaba tranquilo, casi pacífico, pero para Inés Herrera era una prisión de agonía. Cada respiración que tomaba se sentía como cuchillos apuñalando sus costillas. Sus brazos y piernas temblaban de debilidad, su vestido desgarrado, su piel manchada de sangre y tierra. La tierra fría se presionó contra su mejilla mientras yacía inmóvil, tratando de reunir la fuerza para moverse. El silencio era insoportable, sin voces, sin pasos, nadie para escuchar sus gritos. Solo el susurro de las hojas y el lejano graznido de un cuervo resonaban en el vasto vacío. Por primera vez en su vida, Inés se sintió verdaderamente abandonada. Su mano temblorosa se posó sobre su estómago, el espacio vacío donde una vez la vida había aleteado con promesas. Recordó la primera vez que sintió a su bebé patear, la alegría que había llenado su corazón, la forma en que se había reído y le había dicho a Carlos que era la cosa más hermosa que jamás había sentido. Ahora solo había quietud, un silencio tan cruel que le destrozó el alma. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la suciedad y la sangre. Susurró al vacío: «Lo siento, no pude protegerte». Las palabras la rompieron por completo. Su hijo había sido su luz, su sueño, su razón para aguantar. Ahora ese sueño le había sido arrebatado de la manera más brutal posible. El dolor casi la engulló por completo, pero el instinto se negó a dejarla rendirse. En algún lugar dentro de ella, su espíritu gritaba que no podía morir allí. No así. No mientras Carlos creía que había ganado. Si moría ahora, la muerte de su hijo no habría servido de nada. Tenía que sobrevivir. Tenía que decirle al mundo la verdad. Con los brazos temblorosos, Inés intentó levantarse. El dolor estalló en sus costillas, forzándola a volver a caer con un grito. Su cuerpo estaba débil, roto, pero su voluntad la empujaba hacia adelante. Pulgada a pulgada, se arrastró por la tierra, arañando raíces y rocas, desesperada por moverse. Cada movimiento desgarraba sus heridas, pero se negaba a detenerse. Su visión se volvió borrosa y el bosque giró a su alrededor. Pensó en las caras sonrientes de sus estudiantes, en los pequeños dibujos que le habían dado con corazones y arcoíris. Pensó en su difunta madre, cuya voz suave siempre le decía: «Inés, eres más fuerte de lo que crees». Ese recuerdo encendió una chispa en su pecho. El día se desvaneció al atardecer. Las sombras del bosque se estiraban largas y frías. El cuerpo de Inés se entumeció. Su fuerza se agotaba rápidamente. Se desplomó contra la base de un árbol, su respiración superficial. Sabía que no podía aguantar mucho más sin ayuda. Pero mientras sus ojos se cerraban, escuchó algo, un sonido distante que cortaba el silencio. Voces. Voces de hombres. Alguien estaba cerca. Por primera vez desde la caída, la esperanza atravesó su desesperación. Las voces se hicieron más claras, llevadas por la brisa de la noche. Los pesados párpados de Inés se agitaron.
su mente luchando por concentrarse. Al principio, pensó que estaba alucinando, que los susurros de hombres llamándose unos a otros eran solo los trucos crueles de su conciencia desvanecida. Pero luego el crujido de las botas en las hojas secas llegó a sus oídos, real e innegable. «¡Por aquí!», gritó una voz. Su corazón dio un vuelco. Con la poca fuerza que le quedaba, Inés intentó mover su brazo, arrastrando los dedos por la tierra para hacer un sonido. Su garganta estaba demasiado seca para gritar, su voz robada por horas de llanto y gritos en el desierto. Solo podía esperar que la vieran antes de que fuera demasiado tarde. Senderistas emergieron de entre los árboles, sus linternas barriendo las sombras. Los haces de luz captaron su figura pálida y maltratada en la base del árbol. Uno de ellos jadeó: «¡Dios mío, está viva!». Se apresuraron a su lado, arrodillándose junto a su cuerpo roto. Su rostro estaba pálido, manchado de sangre y lágrimas. Su ropa rasgada, su vientre desinflado de una manera que dejaba clara la tragedia. Un hombre le tocó la muñeca, buscando desesperadamente un pulso. El alivio inundó su voz cuando lo encontró, débil, pero constante. «¡Llama al 112!», ladró. El otro buscó su teléfono, sus manos temblando mientras marcaba. «Encontramos a una mujer. Se cayó. Está embarazada. O lo estaba». Su voz se quebró al mirarla. Los párpados de Inés se agitaron débilmente. Podía verlos, pero no podía formar palabras. Solo un débil gemido salió de sus labios. «Vas a estar bien», le susurró el hombre a su lado, aunque sus propios ojos delataban la duda. Se quitó su chaqueta y se la puso sobre su cuerpo tembloroso. «Quédate con nosotros, la ayuda viene en camino». Los minutos se estiraron como horas mientras esperaban. Inés entraba y salía de la conciencia, perseguida por destellos de la caída, la mirada fría de Carlos y el bebé que había perdido. Quería gritar la verdad, decirles que su marido había hecho esto, pero sus labios se negaban a formar las palabras. El sonido de las sirenas finalmente perforó la quietud de la noche. Los equipos de emergencia corrieron por el sendero del bosque, llevando camillas y equipo. La rodearon rápidamente. Sus voces se superponían en urgencia. «Fracturas múltiples, hemorragia grave. Hay que estabilizarla ahora». La levantaron con cuidado en la camilla, asegurando su frágil cuerpo mientras se quejaba de dolor. El paramédico miró a los senderistas. La salvó. En una hora más no lo habría logrado. Mientras la llevaban hacia la ambulancia, la mirada de Inés se dirigió hacia arriba, captando un vistazo del cielo nocturno. Las estrellas se emborronaron a través de sus lágrimas. En algún lugar de su corazón destrozado, sintió la presencia del niño que había perdido, como si la pequeña alma la estuviera cuidando. Una ola de dolor la golpeó, casi arrastrándola de nuevo a la oscuridad. Las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe. La sirena aulló mientras se dirigían al hospital. Carlos creía que ella estaba muerta, pero la verdad pronto regresaría para atormentarlo. La gran actuación. De vuelta en el resort, Carlos Molina interpretó su papel a la perfección. En el momento en que el helicóptero aterrizó, se tambaleó hacia afuera, agarrándose la cabeza con manos temblorosas. Su voz se quebró mientras gritaba a los transeúntes. El piloto, aún pálido y conmocionado por el grito que había escuchado en el aire, intentó explicar el caos, pero Carlos lo ahogó con sollozos teatrales. Las multitudes se reunieron rápidamente, atraídas por la conmoción. Carlos se desplomó de rodillas, su caro traje arrugado en la tierra mientras lloraba en sus manos. Para los espectadores,
Parecía un hombre cuyo mundo acababa de destrozarse. Las mujeres se tapaban la boca con horror. Los hombres negaban con la cabeza con incredulidad. Algunos incluso le dieron palmaditas en el hombro, susurrando palabras de consuelo. Mantente fuerte. Lo sentimos mucho. Pero detrás de la máscara de desesperación, la mente de Carlos estaba en calma, casi eufórica. Lo había hecho. El plan había funcionado a la perfección. Nadie había visto el empujón. Nadie sospechaba un crimen. Por lo que el mundo sabía, la muerte de Inés no era más que un trágico accidente. Pronto, la compañía de seguros le escribiría un cheque lo suficientemente grande como para borrar sus deudas y financiar su nueva vida con su amante. Ensayaba sus próximos movimientos en su cabeza. Llamaría a los colegas de Inés, dando la noticia con voz temblorosa. Planearía un funeral que mostraría su dolor, convirtiéndose en la imagen de un viudo desconsolado. Se pararía junto a su tumba, derramando lágrimas de cocodrilo, mientras imaginaba en silencio los coches de lujo y las vacaciones que lo esperaban. La única variable que no podía controlar era el piloto. El rostro del hombre todavía mostraba sorpresa. Sus ojos se entrecerraban como si estuviera reviviendo lo que había visto o creído haber visto. Carlos anotó mentalmente que se ocuparía de eso más tarde, tal vez con dinero o intimidación. Por ahora, la clave era permanecer en el personaje. Esa noche, Carlos regresó a su gran hogar, las luces inquietantemente silenciosas, sin la presencia de Inés. Se sirvió un vaso de whisky, lo levantó a la habitación vacía y sonrió. «Por la libertad», susurró, saboreando el ardor mientras el licor bajaba por su garganta. Al otro lado de la ciudad, la noticia comenzó a difundirse. Los amigos lloraban, los colegas expresaban su conmoción, y la pequeña comunidad lamentaba la pérdida de la querida maestra, que una vez había iluminado cada aula. Nadie sospechaba del marido en duelo sentado en su casa a oscuras, desplazándose por sus aplicaciones bancarias, ya calculando su fortuna. Pero lo que Carlos no sabía era que Inés no se había ido. Incluso mientras él celebraba en secreto, ella yacía en una cama de hospital a kilómetros de distancia, máquinas manteniéndola con vida, los médicos luchando por su frágil cuerpo. Su supervivencia fue el único resultado para el que Carlos no se había preparado. Y cuando ella abriera los ojos, la verdad sobre su traición tendría el poder de destruirlo por completo. Carlos creía que era intocable, pero el latido del corazón de Inés estaba a punto de romper su ilusión. El resurgimiento de la verdad. La habitación del hospital era un borrón de luces intensas y voces frenéticas. Inés Herrera fue llevada en una camilla, su cuerpo roto, su piel pálida y húmeda. Médicos y enfermeras la rodearon, llamando sus signos vitales, insertando vías intravenosas y corriendo para estabilizarla. El sonido de los monitores llenó el aire, pitidos que medían su frágil agarre a la vida. «Ha perdido mucha sangre», gritó una enfermera. «Posible hemorragia interna», respondió el médico. «Necesitamos escáneres ya». Inés entraba y salía de la conciencia, su mente flotando entre las sombras. Vio destellos de la caída, los ojos de Carlos mientras la empujaba, y el aplastante dolor que siguió. Sus labios se abrieron débilmente, un débil susurro escapando. «Mi bebé». El personal intercambió miradas. Ya habían visto la verdad en la ecografía. El embarazo había desaparecido. El niño que había llevado con tanto amor no había sobrevivido a la caída. Pero en ese momento, nadie pudo decirle la verdad. El peso de esa realidad tendría que esperar hasta que ella estuviera más fuerte.
si es que sobrevivía. Las horas pasaron en un borrón de cirugía, transfusiones y un esfuerzo incansable. Los médicos lucharon por su vida, reparando tejidos desgarrados, curando huesos rotos, monitoreando su frágil corazón. Su cuerpo había soportado lo que debería haber sido imposible. Sin embargo, de alguna manera, se aferró a la vida con una terquedad que asombró incluso a los cirujanos más experimentados. Finalmente, fue trasladada a cuidados intensivos. Las máquinas zumbaban suavemente a su alrededor, manteniéndola estable. Una enfermera se sentó a su lado, cepillando suavemente la suciedad de su cabello, susurrando: «Estás a salvo ahora. Lo lograste». Pero Inés no se sentía segura. Incluso en su estado inconsciente, sus sueños estaban atormentados. Vio el rostro de Carlos flotando sobre ella, no con amor, sino con el frío cálculo de un hombre que la quería muerta. Se vio a sí misma tratando de alcanzarlo, suplicando, solo para sentir su mano apartarla de ella. Escuchó su voz, cruel y afilada, diciéndole que se soltara. Se despertó de repente, jadeando por aire. Sus ojos se abrieron de par en par, con terror. La enfermera se sobresaltó, inclinándose rápidamente. «Está bien, cariño. Estás en el hospital. Estás viva». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Inés cuando la realidad se estrelló contra ella. Movió su mano temblorosa hacia su estómago, ya sabiendo la respuesta, pero desesperada por una confirmación. «¿El bebé?», susurró, con la voz quebrada. La enfermera se congeló. Sus ojos se suavizaron con pena. No pudo decir la verdad. En cambio, le apretó la mano. «Descansa ahora. Necesitas tu fuerza». El silencio fue suficiente. El llanto de Inés fue suave pero desgarrador. Un sonido de un corazón roto tan crudo que llenó la habitación estéril de dolor. Su bebé se había ido. La vida que había soñado, el futuro que había anhelado, había sido robado. Pero a medida que la desesperación amenazaba con consumirla, otra verdad ardió aún más brillante en su corazón. Carlos había hecho esto, y si sobrevivía, se aseguraría de que el mundo lo supiera. La ayuda de un viejo amigo. La noticia del accidente de Inés Herrera se extendió rápidamente por el pequeño barrio. Los maestros susurraban sobre la tragedia, los padres lloraban y los estudiantes dejaban flores y dibujos en la puerta de la escuela. Para todos era una historia desgarradora, una maestra querida y futura madre perdida demasiado pronto. Para todos, excepto para Miguel Torres. Miguel era un ex oficial de policía que conocía a Inés desde la infancia. La recordaba como la niña que siempre llevaba demasiados libros en sus brazos, siempre sonriendo a pesar del peso. Aunque la vida los había llevado por caminos diferentes, siempre había admirado su amabilidad y su tranquila fuerza. Cuando escuchó la noticia de su caída, algo dentro de él se agitó. No le cuadraba. ¿Accidentes? Sí. Pero Inés era cuidadosa hasta el extremo. Odiaba las alturas. ¿Por qué se subiría a un helicóptero voluntariamente? Impulsado por el instinto, Miguel se dirigió al hospital, donde Inés yacía en cuidados intensivos. No era de la familia, pero su placa, aunque retirada, aún tenía peso. Después de explicar su conexión, las enfermeras le permitieron unos minutos. Cuando entró en su habitación, la vista lo destrozó. Inés yacía pálida y frágil. Cables y tubos la rodeaban, su pecho subiendo lentamente con cada respiración asistida. Su rostro estaba magullado, sus manos vendadas, sus ojos una vez brillantes opacos por el agotamiento. Sin embargo, incluso en su estado roto,
Había fuego en su mirada cuando lo vio. «Miguel», susurró, con la voz ronca. Él se acercó, apretándole la mano con suavidad. «Estoy aquí, Inés. Estás a salvo ahora». Las lágrimas se acumularon en sus ojos. «No, no estoy a salvo. Él intentó matarme». Las palabras golpearon a Miguel como un martillo. Se inclinó hacia adelante, su mandíbula tensándose. «¿Quién?». Sus labios temblaron, pero ella forzó el nombre a salir. «Carlos». A Miguel le cayó el alma a los pies. Siempre había desconfiado de Carlos Molina. Demasiado pulido, demasiado suave. El tipo de hombre que se preocupaba más por las apariencias que por las personas. Pero escuchar esto, escuchar que Carlos había empujado a su esposa embarazada desde un helicóptero. La rabia hirvió bajo la calma exterior de Miguel. Bajó la voz, firme pero tranquila. «Inés, te creo, pero necesitas descansar. Déjame encargarme de esto. Encontraré pruebas». Por primera vez desde la caída, una chispa de esperanza parpadeó en los ojos de Inés. Ella le apretó la mano débilmente. «No dejes que gane». Miguel asintió, su corazón pesado de determinación. Había visto muchas tragedias en sus años en la fuerza, pero esta era personal. No podía irse. Carlos podría haber engañado al mundo con sus lágrimas de cocodrilo, pero Miguel sabía reconocer a un depredador. Al salir de la habitación del hospital, la mente de Miguel ya estaba trabajando. Hablaría con el piloto, revisaría los registros de vuelo, verificaría la póliza de seguro. En algún lugar, Carlos había cometido un error, y Miguel encontraría la grieta en su armadura. Afuera, la noche era fría. El barrio estaba cubierto de una tristeza silenciosa. Pero la determinación de Miguel ardía. Inés había sobrevivido a lo imposible, y ahora era su misión asegurarse de que Carlos enfrentara las consecuencias. Carlos pensó que la verdad estaba enterrada, pero Miguel Torres estaba a punto de desenterrarla. La búsqueda de la justicia. Miguel Torres había aprendido hace mucho tiempo que el mal a menudo se escondía detrás de sonrisas pulidas. Carlos Molina no era diferente. En la superficie, desempeñaba el papel de un marido devastado. Pero Miguel había visto a suficientes mentirosos en las salas de interrogatorio como para reconocer las señales. Y las palabras de Inés, susurradas a través de labios agrietados en esa cama de hospital, resonaban en su mente. Intentó matarme. A la mañana siguiente, Miguel condujo al aeródromo. El piloto que había volado con los Molina todavía estaba allí, llenando papeleo, su rostro pálido y tenso. Miguel se presentó, mostrando la placa que aún llevaba, aunque retirado. «Necesito preguntar sobre el vuelo», dijo con firmeza. El piloto dudó, luego suspiró. «Sigo diciéndome a mí mismo que fue un accidente, pero algo se sintió mal. El grito, su grito, no fue como si se hubiera resbalado. Era terror, terror puro. Y el marido...». Su voz se desvaneció, con los ojos entrecerrados. No se veía sorprendido, se veía preparado. Eso fue todo lo que Miguel necesitaba escuchar. Aún no era una prueba, pero era un hilo. Su siguiente parada fue la oficina de seguros en el centro. Con unas pocas llamadas a viejos contactos en las fuerzas del orden, logró obtener acceso a los archivos de Carlos. Lo que encontró le revolvió el estómago. Una enorme póliza de seguro de vida, contratada a nombre de Inés, solo unos meses antes del accidente. ¿El pago? Millones. Miguel se reclinó en su silla, la ira tensándole el pecho. Era demasiado perfecto. Carlos lo había disfrazado de responsabilidad, pero para Miguel gritaba motivo. Se adentró más. Los estados de cuenta bancarios revelaron deudas crecientes.
facturas de tarjetas de crédito impagas, pérdidas en el juego escondidas bajo vagas transacciones comerciales. Carlos se estaba ahogando financieramente. La póliza de seguro no era seguridad, era salvación. Miguel cerró la carpeta, con la mandíbula apretada. Conocía el patrón demasiado bien. Un hombre desesperado, acorralado por su propia codicia, dispuesto a sacrificar a cualquiera para salvarse. Solo que esta vez, ese hombre había atacado a alguien que le importaba a Miguel. Pero Carlos no solo era descuidado con el dinero, también era descuidado con la lealtad. Miguel descubrió que Carlos había sido visto con frecuencia en restaurantes de lujo con una mujer más joven. Camareros y camareras describieron a los dos como cariñosos, incluso íntimos. La amante era otra pieza del rompecabezas, otra razón por la que Carlos quería que Inés se fuera. No estaba planeando un futuro con ella. Estaba planeando un futuro sin ella. Para la noche, Miguel tenía suficiente para confirmar sus sospechas, pero no suficiente para llevar a Carlos a juicio. Necesitaba pruebas sólidas, algo innegable. Aún así, las paredes se estaban cerrando. Conduciendo de regreso al hospital, Miguel ensayó cómo le diría a Inés. Se merecía saber que sus instintos habían sido correctos, que no estaba loca, que la traición de Carlos era tan real como las cicatrices en su cuerpo. Pero también sabía que la verdad le destrozaría el corazón de nuevo. Mientras se estacionaba, su teléfono vibró. Un mensaje de texto iluminó la pantalla. El remitente desconocido. Deja de investigar a Carlos Molina si valoras tu vida. Los ojos de Miguel se endurecieron. El juego acababa de volverse mortal, y Miguel se dio cuenta de que Carlos no era el único que lo vigilaba. La lucha por la verdad, el pitido constante del monitor cardíaco, era el único sonido en la habitación del hospital de Inés Herrera. Su cuerpo estaba débil, cosido por las manos de los médicos, pero su espíritu se negaba a desvanecerse. Habían pasado días desde la caída, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Carlos, la mirada fría, la fuerza de su empujón. El momento en que su mundo se hizo añicos. Cuando la puerta se abrió suavemente, Inés esperaba a otra enfermera. En cambio, Miguel Torres entró, su figura familiar trayendo una sensación de seguridad que no había sentido en semanas. Acercó una silla. Su expresión era seria. «¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente. Los labios de Inés temblaron, viva pero no entera. Su mano se movió a su estómago. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. «Mi bebé se fue». La mandíbula de Miguel se tensó. Su corazón se rompió por ella. Extendió la mano para tomarla de ella. «Lo siento mucho, Inés, pero todavía estás aquí, y eso significa que todavía tienes la oportunidad de luchar». Ella lo miró, la confusión parpadeando. «¿Luchar? ¿Qué quieres decir?». Miguel dudó por un momento. Luego se inclinó más cerca. «He estado investigando. Carlos no es quien crees que es. La póliza de seguro, las deudas, la amante. Inés, él te empujó. Él planeó esto». A Inés le faltó el aire. Apartó la cara, como si negarlo lo hiciera falso. Pero en el fondo, siempre lo había sabido. Las miradas extrañas, las palabras frías, la forma en que su toque se había sentido como un peso en lugar de amor. Todo regresó. Sus lágrimas se derramaron libremente. Lo amaba, Miguel. Le di todo. Y él mató a nuestro bebé. Su voz se quebró, cruda con dolor y furia. El agarre de Miguel se apretó en su mano. «No estás loca, no estás imaginando cosas. Hablé con el piloto.
Dijo que tu grito no fue como un accidente, y encontré los papeles del seguro. Millones, Inés. Iba a cobrarlo todo después de tu muerte. Inés negó con la cabeza, sus sollozos sacudiendo su frágil cuerpo. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo el hombre en el que confié mi vida, con mi hijo, hacerme esto? Miguel no respondió. No había palabras lo suficientemente fuertes como para suavizar una verdad así. En cambio, la dejó llorar, su dolor llenando la habitación estéril como una tormenta. Cuando finalmente lo miró, su rostro estaba manchado de lágrimas, pero sus ojos ardían con algo nuevo. Ira. Él cree que ganó, cree que estoy muerta, pero no lo estoy. Me quitó a mi hijo, pero no me quitará mi voz. Miguel asintió, el orgullo hinchándose en su pecho. Entonces lo atraparemos, pero tenemos que ser inteligentes. Él ya es peligroso, Inés. No se detendrá solo porque sobreviviste. La voz de Inés bajó a un susurro, pero sus palabras llevaban el peso de un juramento. Entonces, yo tampoco me detendré. Le haré pagar. El dolor de Inés se había convertido en fuego, y Carlos estaba a punto de enfrentarse a un ajuste de cuentas que nunca vio venir. La confrontación final. Carlos Molina creía que su pesadilla había terminado. En su mente, Inés se había desvanecido en el bosque, sus gritos silenciados para siempre. Ya había comenzado a ensayar su discurso para el funeral, incluso imaginando los asentimientos de simpatía de los vecinos mientras se paraba estoicamente junto a su tumba. Pero cuando los susurros llegaron a él de que Inés todavía estaba viva, toda su fachada comenzó a resquebrajarse. Primero lo escuchó a través de un comentario descuidado en el resort. Un miembro del personal mencionó que los equipos de búsqueda habían encontrado a alguien en el bosque, gravemente herida, pero viva. El rostro de Carlos palideció, aunque forzó una sonrisa, y asintió como si la noticia le trajera alivio. Por dentro, el pánico rugía. Si Inés vivía, todo estaba en riesgo. El pago del seguro, su amante, su libertad. Esa noche, se sentó en su estudio a oscuras, sus manos temblando mientras se servía otra copa. Debería estar muerta, murmuró, golpeando el vaso contra la mesa. Cada plan que había trazado con tanto cuidado se estaba desmoronando. Conocía a Inés. Si tenía aliento en su cuerpo, le diría a alguien lo que realmente había pasado. Y si lo decía, el mundo le creería. Solo quedaba una solución. Tenía que terminar lo que había empezado. 2 noches después, Carlos se coló en el hospital, disfrazado con ropa oscura y una gorra de béisbol. Se movió con confianza, saludando casualmente al personal de noche, fingiendo ser solo otro visitante preocupado. Años de encanto le habían enseñado a mezclarse, a usar la máscara perfecta. Inés yacía en su habitación, durmiendo ligeramente bajo el suave brillo de los monitores. Su rostro estaba pálido, su cuerpo frágil, pero su espíritu permanecía intacto. Miguel había estado con ella antes, pero se había ido brevemente para hacer llamadas, prometiendo regresar pronto. Ahora estaba sola, vulnerable. Carlos empujó la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Por un momento, simplemente la miró. La mujer a la que había prometido amar, la mujer que había traicionado de la manera más monstruosa. En lugar de culpa, una oleada de odio lo llenó. Ella era el único obstáculo que se interponía entre él y su nueva vida. Se acercó, su sombra cayendo sobre su cama. Inés se movió, sus ojos se abrieron. Al principio, pensó que era Miguel, pero cuando su mirada se enfocó, se le heló la sangre. Carlos. Sus labios se abrieron con horror.
¿Sorprendida de verme?, susurró, su voz goteando veneno. El corazón de Inés se aceleró. Su mano se extendió instintivamente hacia el botón de llamada. Carlos se abalanzó hacia adelante, agarrando su muñeca con fuerza. «Ni se te ocurra», siseó. Su voz tembló. «¿Por qué, Carlos? ¿Por qué no fue suficiente con destruir mi vida?» Él se inclinó más cerca, su rostro a centímetros del de ella. «Porque sigues respirando, y mientras respires, puedes arruinarlo todo». Inés luchó débilmente. El miedo corría por sus venas, pero sus ojos ardían con desafío. «Nunca te saldrás con la tuya». Antes de que Carlos pudiera actuar, el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo, y la manija de la puerta comenzó a girar. La puerta se abrió justo cuando Carlos apretó su agarre en la muñeca de Inés. Sus ojos parpadearon con pánico, pero su máscara volvió a su lugar en segundos. Se giró, listo para inventar otra mentira, pero se congeló cuando vio quién había entrado. Miguel Torres. El ex policía entró. Su mirada aguda se fijó inmediatamente en la escena ante él. Vio el miedo en los ojos de Inés, el agarre brutal de la mano de Carlos en su brazo y al depredador agazapado junto a su cama. En un instante, Miguel lo entendió. «Aléjate de ella», gruñó Miguel, su voz baja, firme y peligrosa. Carlos sonrió, tratando de recuperarse. «Miguel, lo has malinterpretado. Solo estaba revisando a mi esposa. Ha pasado por mucho». Los ojos de Miguel se entrecerraron. «Ella ya no es tu esposa, no después de lo que hiciste». La voz de Inés se quebró al encontrar su fuerza. «Miguel, iba a matarme de nuevo». Las palabras perforaron el aire como un cuchillo. La sonrisa de Carlos vaciló, su pulida fachada desmoronándose. Se abalanzó hacia adelante de repente, su mano libre tratando de alcanzar el botón de llamada para silenciar a Inés para siempre. Pero Miguel fue más rápido. En un movimiento rápido, agarró a Carlos por el cuello y lo apartó de la cama, estrellándolo contra la pared. «Ponle otro dedo encima y juro que no saldrás de aquí», escupió Miguel, su puño presionando con fuerza el pecho de Carlos. Carlos se burló, tratando de zafarse. «¿Crees que alguien le creerá? Está rota, está débil. Será mi palabra contra la de ella». El agarre de Miguel se apretó. «No, será tu palabra contra la mía. Y ya he comenzado a recoger evidencia». Los ojos de Carlos parpadearon con inquietud. Por primera vez, se dio cuenta de que las paredes se estaban cerrando. Sus deudas, su amante, sus mentiras. Miguel los estaba desenmascarando a todos. Inés, temblando pero decidida, levantó la voz. «Lo recuerdo todo, Carlos. Recuerdo que me empujaste. Recuerdo que me apartaste los dedos de ese helicóptero. Mataste a nuestro bebé». Su voz se quebró, llena de dolor y furia. Por un momento, la habitación se llenó de un silencio pesado. La expresión de Carlos se retorció, atrapada entre la rabia y el miedo. Luego, con un estallido repentino de desesperación, empujó a Miguel y corrió hacia la puerta. «¡Deténlo!», gritó Inés, con el corazón latiendo con fuerza. Miguel se lanzó tras él, pero Carlos ya estaba corriendo por el pasillo del hospital. Los guardias de seguridad se precipitaron hacia la conmoción, bloqueando su camino. Él se detuvo en seco, atrapado entre los guardias y Miguel, que se acercaba por detrás. Por primera vez, la confiada máscara de Carlos se hizo añicos por completo. Acorralado en el estacionamiento del hospital, Carlos se dio cuenta de que su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando más rápido de lo que podía correr. La revelación. El estacionamiento del hospital se llenó de luces intermitentes y voces. Los guardias de seguridad
sostenían a Carlos por ambos brazos, su traje arrugado, su rostro retorcido por la desesperación. Miguel estaba cerca, el pecho agitado, sus ojos fijos en el hombre que casi se había salido con la suya. Pero el verdadero momento de la verdad le pertenecía a Inés. La noticia se había extendido rápidamente. Los reporteros llegaron, alertados por susurros de que la querida maestra que había caído de un helicóptero todavía estaba viva, y que su marido había sido capturado colándose en el hospital, bajo circunstancias sospechosas. Las cámaras parpadeaban, los micrófonos se extendían y el mundo comenzó a mirar. Inés insistió en que la llevaran afuera en una silla de ruedas, a pesar de las protestas de los médicos. Su cuerpo era frágil, sus heridas aún frescas, pero su espíritu exigía ser escuchado. Envuelto en una manta de hospital, su rostro pálido pero resuelto, se enfrentó a Carlos por primera vez en público. La multitud se quedó en silencio mientras su voz rompía la noche. «Carlos Molina», dijo, cada palabra temblando pero fuerte. «Intentaste matarme, me robaste a mi hijo, y te paraste frente a todos fingiendo lamentarlo, mientras lo único que siempre quisiste fue dinero». Los jadeos se extendieron entre los presentes. Los reporteros se inclinaron hacia adelante, ansiosos por capturar cada palabra. El rostro de Carlos se puso rojo. «¡Está mintiendo!», gritó, con la voz quebrada. «Está traumatizada, confundida, no sabe lo que dice». Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas, pero ardían con furia. «Sé exactamente lo que digo. Me empujaste desde ese helicóptero. Te rogué que pensaras en nuestro bebé, y me arrancaste los dedos. Mataste a nuestro hijo con tus propias manos». Su voz se alzó, afilada e implacable. ¿Y todo por qué? Por dinero, por codicia, por otra mujer. La multitud estalló en murmullos. Algunos maldecían en voz baja, otros negaban con la cabeza con disgusto. La ilusión del marido devoto se hizo añicos ante sus ojos. Miguel dio un paso adelante, sosteniendo una carpeta. «Tenemos evidencia. La póliza de seguro de millones, firmada solo meses antes del accidente. Sus deudas, su amante y el testimonio del piloto que escuchó su grito. Esto no fue un accidente. Esto fue intento de asesinato. Las cámaras capturaron cada ángulo. Carlos retorciéndose. Inés temblando, pero feroz. Miguel presentando la prueba. La verdad ya no podía ser enterrada. La máscara de Carlos se desprendió por completo. Su voz se volvió frenética, casi histérica. «No entienden. No tuve otra opción. Me estaba ahogando. Ella nunca lo habría entendido. Merezco un nuevo comienzo». Las palabras solo sellaron su destino. La multitud retrocedió, horrorizada por su egoísmo. Inés lo miró fijamente, sus lágrimas corriendo libremente. «No me merecías, no merecías a nuestro hijo, y ahora pagarás por lo que has hecho». Los guardias de seguridad apretaron su agarre mientras la policía llegaba para llevárselo. Carlos se retorció, gritando protestas. Pero sus palabras fueron ahogadas por las burlas de los espectadores. Por primera vez, el depredador estaba expuesto. Sus mentiras destrozadas frente al mundo. Mientras la policía se lo llevaba esposado, Inés supo que la lucha no había terminado. La justicia apenas había comenzado. La cosecha del destino. El tribunal estaba lleno el día del juicio de Carlos Molina. Los reporteros se agolpaban en los escalones, sus cámaras parpadeando mientras la policía lo escoltaba. Ya no era el hombre pulido con trajes a medida que una vez había encantado al barrio. Ahora parecía desaliñado, con los ojos hundidos, su arrogancia reemplazada por la desesperación de un hombre acorralado. Dentro, la sala zumbaba con susurros. Los maestros,
Padres y vecinos que alguna vez habían admirado a Inés se sentaban juntos, unidos por la indignación. La habían llorado, se habían lamentado por su supuesta muerte, y ahora venían a ver cómo se hacía justicia por la traición que los había impactado a todos. Inés se sentó cerca del frente, su cuerpo aún débil, pero su espíritu inquebrantable. Miguel permaneció a su lado, su presencia tan sólida como una roca. Ella llevaba un vestido sencillo, su rostro pálido pero radiante de fuerza silenciosa. Aunque sus manos temblaban, sus ojos nunca se apartaron de Carlos. Este era el hombre que una vez le había prometido un futuro, que en cambio la había empujado a la oscuridad. La fiscalía no perdió tiempo. Expusieron las pruebas. La masiva póliza de seguro firmada solo meses antes de la caída, las deudas aplastantes de Carlos, su aventura con otra mujer y el testimonio del piloto sobre el grito aterrorizado de Inés. Cada pieza del rompecabezas pintaba a Carlos no como un marido en duelo, sino como un depredador impulsado por la codicia. Cuando Inés subió al estrado, la sala se quedó en silencio. Su voz fue suave al principio, pero llevaba el peso de la verdad. Describió el viaje en helicóptero, el momento en que se dio cuenta del plan de Carlos, el horror de sentir su mano apartar sus dedos y la agonía de perder a su bebé. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, e incluso los miembros del jurado más duros se veían conmovidos. «Confié en él», dijo, con la voz quebrada. «Lo amé con todo mi corazón, y él me tiró por dinero. Mató a nuestro hijo y casi me mata a mí. Eso no es un marido, es un monstruo». La defensa de Carlos se esforzó por pintar el incidente como un trágico accidente, alegando que el trauma de Inés nublaba su memoria. Pero sus argumentos se derrumbaron bajo la montaña de pruebas. Las propias palabras de Carlos, capturadas en grabaciones y escuchadas por los investigadores, revelaron su obsesión por el dinero y la libertad de la responsabilidad. Su amante testificó a regañadientes, admitiendo que él había hablado de una nueva vida sin equipaje. Después de días de testimonio, el jurado deliberó solo unas pocas horas. Cuando regresaron, la voz del presidente fue firme: culpable de todos los cargos. La sentencia fue rápida y severa. Carlos Molina fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El martillo golpeó, sellando su destino. Jadeos y murmullos llenaron la sala, pero Inés se quedó quieta, las lágrimas rodando en silencio por sus mejillas. No sentía alegría, sino una pesada liberación. Se había hecho justicia. Sin embargo, nada podría devolverle al hijo que había perdido. Mientras Carlos era llevado esposado, se volvió una vez más hacia Inés, sus ojos llenos de amargura. Pero ella no se inmutó. Por primera vez, ella tenía el poder, y él no era más que un hombre roto, despojado de sus mentiras. La justicia había sido entregada, pero el viaje de Inés no había terminado. Su corazón anhelaba sanar, y el destino estaba a punto de sorprenderla. Un final para el corazón. Pasaron meses después de la sentencia de Carlos, y el pequeño barrio que una vez zumbaba con chismes, ahora hablaba de Inés Herrera con reverencia. Ya no era vista como la frágil maestra que había sufrido una tragedia, sino como la mujer que había sobrevivido a lo imposible. Se había enfrentado a su marido en la corte y había recuperado su dignidad. Sin embargo, por dentro, Inés todavía llevaba cicatrices, algunas visibles, otras enterradas profundamente en su alma. La pérdida de su hijo pesaba mucho sobre ella, pero con el apoyo constante de su buen amigo Miguel,
comenzó a reconstruir su vida pieza por pieza. Lentamente, regresó al aula. Sus estudiantes la recibieron con tarjetas hechas a mano y flores. Su amor inocente le dio la fuerza para enfrentar cada día. Fue en un evento de caridad, meses después, que el camino de Inés se cruzó con Javier Torres, un filántropo millonario conocido por su generosidad y discreta humildad. A diferencia de Carlos, Javier no llevaba una máscara. Era amable, con los pies en la tierra y profundamente conmovido por la historia de Inés. Donde otros la veían como una víctima, él veía su resiliencia, su coraje, su voluntad inquebrantable de sobrevivir. Al principio, Inés dudó. Su corazón estaba cauteloso con el amor, marcado por la traición. Pero Javier fue paciente. Nunca la apuró. Nunca le pidió más de lo que ella podía dar. En cambio, caminó a su lado, ofreciendo compañía, respeto y comprensión. Con él no había mentiras, ni agendas ocultas, solo un cuidado genuino. Una noche, mientras paseaban por un jardín iluminado por faroles, Javier hizo una pausa, su voz tierna. Inés, sé que has pasado por más dolor del que nadie merece, pero también veo tu fuerza, tu gracia. Te mereces la alegría de nuevo. Te mereces una familia, si eso es lo que tu corazón todavía anhela. Las lágrimas llenaron sus ojos. Por tanto tiempo, había pensado que esa parte de su vida había terminado. Sin embargo, con Javier, la esperanza parpadeó de nuevo. Meses después, cuando descubrió que estaba embarazada, su corazón se hinchó tanto de miedo como de alegría. Esta vez, no estaba sola. Esta vez, tenía a un compañero que la valoraba, que estaría a su lado en cada tormenta. Cuando Inés acunó a su hija recién nacida por primera vez, el peso de su pasado no desapareció, pero se suavizó. Susurró suavemente: «Eres mi milagro, la prueba de que incluso después de la noche más oscura, el sol puede volver a salir». El barrio celebró con ella, inspirado por su viaje. Los estudiantes que una vez lamentaron su pérdida, ahora la visitaban para verla sonreír de nuevo, para conocer al bebé que simbolizaba la esperanza. Y aunque Carlos languidecía en prisión, olvidado y sin poder, Inés prosperaba en una nueva vida construida no sobre mentiras, sino sobre el amor. Su historia se convirtió en algo más que una tragedia. Se convirtió en un testimonio de resiliencia, del poder de la verdad y de la creencia de que ninguna traición, por cruel que sea, podría extinguir la fuerza de una mujer decidida a levantarse. Inés lo había perdido todo una vez, pero ahora, con amor, justicia y una nueva vida en sus brazos, había ganado mucho más de lo que Carlos podría robar. Así se cierra la historia, mis queridos amigos. Si todavía están conmigo, significa que este viaje les tocó el corazón de alguna manera. Y tal vez, solo tal vez, la historia de Inés también es un espejo para nuestras propias vidas. Los estoicos una vez dijeron: «Sufrimos más en la imaginación que en la realidad». El dolor de Inés fue inimaginable, pero su coraje nos recuerda que la curación comienza en el momento en que elegimos no dejar que la traición nos defina. Otra sabiduría estoica dice: «Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino». Su caída, su pérdida, su lucha, se convirtieron en el camino que la llevó a una nueva vida, a un amor construido sobre la verdad. Así que si me están escuchando, que esto sea un recordatorio. Ninguna oscuridad dura para siempre, y ninguna traición puede enterrar tu valor. Si esta historia te conmovió, por favor, dale like, comparte y suscríbete. Juntos, seguiremos contando historias que curan, inspiran y nos recuerdan nuestra propia fuerza.